Buenos días a todas y a todos de nuevo y pasamos ya a la segunda parte de esta mañana, de este curso de verano que estamos organizando aquí en Yuste sobre los logros y límites de 60 años de integración europea en un bloque que hemos titulado hoy Gobernanza social en Europa, logros y límites de 60 años después de Roma. Vamos a hablar en esta ocasión y en este espacio sobre comunicar Europa con espíritu de servicio público desde una perspectiva multimedia, y tenemos para ello a dos ponentes que trabajan actualmente precisamente en el campo de la comunicación, en la agencia EFE, pero que además tienen una gran y densa trayectoria en el tratamiento de la información europea. Se trata de Catalina Guerrero García, por un lado. Ella es jefe de sección del Departamento Internacional de la agencia EFE, la primera agencia en español y cuarta del mundo. Su desempeño profesional se centra desde enero del 2016 en EuroEFE, Euroactiv.es, que es una de las referentes ahora mismo a nivel europeo en cuestiones de información europea, y es una web centrada precisamente en la actualidad de la Unión Europea desde una perspectiva española y multimedia. Anteriormente ejerció 9 años como editora del Departamento de Cultura Integrada Nacional e Internacional de EFE, donde siguió de cerca las tendencias intelectuales de Europa y del resto del mundo. A Cultura llegó tras una estancia de 8 años en París, donde fue corresponsal de EFE desde el 99 hasta el 2007, y inició su carrera profesional ligada a la radio. Y bueno, en cuanto a su formación, pues es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y también posee títulos de experto profesional en cultura, civilización y religión islámica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la Unión Europea por la Escuela Diplomática de Madrid. Por otro lado, contamos también con José Manuel Sanz Mingote. Él es director de internacional de la agencia EFE, ha sido adjunto a la dirección de redacción desde principios de septiembre y comenzó a trabajar en la delegación de EFE en Roma como becario mientras simultaneaba sus estudios superiores de filosofía. En el 87 se incorporó a la delegación de EFE en Bruselas como redactor especializado en la información parlamentaria tras las relaciones especializado en las relaciones exteriores y la defensa. Y en el 93 creó y dirigió el Centro de Departamento Internacional, el primer servicio de información continua sobre EFE para España y Latinoamérica, con lo cual ahí ya tenemos puntos en común en nuestra nueva andadura que hemos iniciado con Latinoamérica. Entre el 96 y el 2011 dirigió la delegación de Bruselas y el equipo de periodistas de EFE obtuvo en el 2004 la mención de honor del 10º Premio Salvador de Madariaga de Periodismo Europeo. Entre junio del 2011 y septiembre del 2014 fue delegado general de EFE para los Estados Unidos y vicepresidente ejecutivo de la empresa filial EFE News Services. Dos profesionales de la información a los que hemos pedido que participen en este foro, porque precisamente uno de los temas que vamos a tratar aquí es el de comunicar Europa, ¿no? Y todas esas barreras de las que hemos estado hablando estos días, de cómo hacer llegar Europa realmente a los ciudadanos. Ellos poseen parte de esas claves. También nos podrán contar parte de esas preocupaciones que tienen, o esas barreras, por decirlo de alguna manera, o límites, porque el curso hablamos de logros y límites, todo eso que habéis conseguido en los últimos años, pero también cuáles son los límites actuales que existen todavía a la hora de comunicar Europa. Así que, sin más dilación, muchas gracias a los dos por acompañarnos, y va a iniciar la intervención Catalina. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es un honor para nosotros dos haber sido invitados a estos cursos de verano de la prestigiosa Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, como profesionales de la información y también como periodistas de EFE. Expresamos, por tanto, nuestro profundo agradecimiento a la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste, y también a la Junta de Extremadura por haber pensado en nuestra agencia, en la agencia EFE, la primera agencia global de noticias en español, una agencia veterana que en 2019, el año que viene, el año del Brexit, el año de las elecciones europeas, cumple
80 años de existencia. Nuestro reconocimiento también a todos vosotros por estar aquí y dedicar parte de vuestros días de vacaciones a profundizar en los logros y en los límites de los 60 años de integración europea. Es un honor compartir esta jornada con vosotros y con los demás ponentes y un placer poder disfrutar de la belleza del Real Monasterio de Yuste y de Cuacos de Yuste, aquí en Cáceres. Comunicar Europa con espíritu de servicio público y desde una perspectiva multimedia no es solo el título de nuestra ponencia, es el reto y es la responsabilidad a la que nos enfrentamos todos los días los periodistas en la agencia EFE, ya sea desde Bruselas, desde la central en Madrid, como estamos nosotros, o desde cualquier parte de España o del mundo. Es porque la Unión Europea es una creación única de gobernanza cuya originalidad va pareja a su complejidad, siempre afrontando retos, también crisis, tenemos la del euro, la inmigración, los populismos, el Brexit, siempre sometida a ese interminable tira y afloja entre los que quieren más y los que quieren menos Europa, entre los que quieren dar un pasito más adelante y los que maniobran para que vayamos pues, hacia atrás. Informativamente hablando, lo estáis viendo, estamos en un momento muy interesante, ya que esa realidad europea y la irrupción de las llamadas noticias falsas pues lo complican bastante. Esos bulos o tergiversaciones malintencionadas por naturaleza que siempre han existido, pero ahora con las redes sociales de por medio, con capacidad para multiplicarlas casi hasta el infinito y lo visto en Estados Unidos, con la llegada al poder del imprevisible Donald Trump, y en el Reino Unido, con el Brexit, preocupa y mucho a la Unión Europea, y más aún cuando estamos, como sabéis, a esos pocos meses de unas elecciones importantísimas para el futuro de la Unión Europea. Son las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, a la que todos estamos convocados. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea ante las noticias falsas? ¿Se ha cruzado de brazos? Pues no, no lo ha hecho. Después de constatar la diseminación de noticias falsas en el referéndum del Brexit, en las elecciones de Francia, en las de Alemania, en la crisis independentista catalana, la Comisión Europea reunió en enero de este año a un grupo de 39 expertos para estudiar el problema y ver la posibilidad de diseñar medidas como pedían insistentemente varios comisarios europeos, eurodiputados y gobiernos de países muy afectados por campañas de desinformación rusa, como fueran las repúblicas bálticas. En el informe, que no es vinculante, publicado en abril pasado, los expertos admitían la enorme gravedad del problema de la desinformación. Decían que puede suponer una amenaza a los procesos políticos democráticos. Pero, a pesar de ello, los expertos recomiendan solo programas educativos e incentivos a la prensa, pero ni una sola medida punitiva. Consecuencia, la Comisión Europea, la única que puede proponer legislación europea, renuncia, de momento, a sugerir leyes para proteger de las injerencias en los procesos electorales de los 28 países miembros y apuesta en su lugar por esos programas educativos y por la autorregulación en las redes sociales. Por tanto, aunque sin cerrar la puerta a futuras propuestas legislativas, la Comisión se limita a proponer 4 frentes de actuación. A elaborar un código de prácticas sobre desinformación, que aún estamos esperando y que se debería publicar en breve. Poner en marcha una red de inspectores de datos, avanzar en la alfabetización mediática e impulsar el periodismo de calidad. ¿Esto qué significa? Pues significa, en gran parte, que la responsabilidad de la lucha contra las injerencias antieuropeas recae sobre nosotros, sobre los periodistas. La pelota está en nuestro tejado, en el tejado de la prensa, en esta ardua, esta intensa batalla o guerra de guerrillas, según se mire, de las noticias falsas que se desarrollan en las redes sociales y que, a lo que a nosotros respecta, nos exige un doble esfuerzo de precisión, de comprobación, de confirmación de noticias y de fuentes. No debemos bajar la guardia, porque es vital. Está en juego la credibilidad de nuestros medios de comunicación, algo que, lo digo con orgullo, siempre ha distinguido a EFE y ha sido y es su divisa. La coletilla, según informa EFE, es símbolo, siempre lo ha sido, de garantía de información veraz y de calidad.
En lo que respecta a Europa, los periodistas no estamos solos. Contamos con la preciosa colaboración y cooperación y ayuda de los equipos de comunicación de las instituciones europeas. Son un auténtico ejército, y digo bien, ejército, extremadamente activo, profesional y eficaz. Tan activo que a veces pues generan una auténtica avalancha de información, especialmente en las redes sociales. Las instituciones más presentes en redes son la Comisión y el Parlamento. Os voy a contar algunos ejemplos. La Comisión tiene su cuenta Twitter en inglés y luego en el resto de idiomas oficiales de la Unión hay sus respectivas cuentas. Además, el presidente Juncker tiene su propia cuenta y también los comisarios y también sus distintos portavoces. Y lo mismo ocurre a nivel de directores generales, para que veáis un poco la cacofonía. Mucho más complejo es aún el caso del Parlamento, donde han tenido que crear una página especial para que nosotros, para que los periodistas no nos perdamos en el laberinto tuitero de la Eurocámara. Se llama Twitterlandia, el mapa del Parlamento Europeo en Twitter. Parece una red de metro de una gran ciudad, de Nueva York, París, Londres, no sé. Ahí. Pero eso no es todo, ahí no acaba, porque luego están los twitters de los grupos políticos y además los twitters de los europarlamentarios. Y os aseguro que hay algunos europarlamentarios que no es que sean activos, son hiperactivos, os lo aseguro. Es una avalancha y una complejidad de mensajes que también, por otra parte, eso por una parte con respecto a las instituciones. Luego está la parte de la desinformación, lo que hablábamos de las noticias falsas. Están los populismos, están los trolls, los haters. Estos son solo algunos de los retos con los que se encuentra cada día pues nosotros y también los departamentos de comunicación digital de las administraciones públicas, como la Unión Europea. ¿Cuál es la manera más efectiva de hacerles frente? Hay una reflexión profunda al respecto en estos momentos. ¿Qué estrategia se debe utilizar? Pues un poco se está todo un poco conduciendo hacia que, debido a este empacho digital, porque es un empacho digital de los últimos años, la conclusión es que no basta con tuitear o con postear. Hay que comunicar para enamorar, y ahora veréis por qué. La Unión Europea hace muchas cosas positivas, eso lo sabemos todo, pero en ocasiones ha sido incapaz de comunicar bien lo que hace, en especial entre la gente más joven, entre gente como vosotros o más jóvenes. Y esto la ha hecho a la Unión Europea vulnerable a la desinformación. En España, solo un 55% de la población reconoce que no sabe distinguir si una noticia es verdadera o es falsa si viene por Internet. Es un porcentaje altísimo. Para comunicar mejor sobre el trabajo diario de la UE, una de las formas más efectivas, y hacia eso vamos ahora, es contar historias reales, humanizar la información, explicar cómo una acción europea concreta mejora las vidas de las personas, acerca la UE a la ciudadanía y ayuda a que deje de ser vista como un gran ente burocrático. El gran reto ahora es desbruselizar la comunicación para hacerla más directa. Hay mucho en juego. Este esfuerzo por acercarse a la ciudadanía es especialmente importante, a menos de ese año que decíamos de las elecciones europeas, teniendo en cuenta que los ciudadanos confían más en instituciones que se muestran cercanas. Y no hay que olvidar que la Unión Europea se ha convertido en la salida fácil pues para culparla de medidas impopulares. Esto también lo estamos viendo continuamente y hemos visto qué ha pasado en Italia. Según datos del Eurobarómetro, pese a que el 91% de los españoles somos unos de los ciudadanos europeos más europeístas, pues bien, nos sentimos europeos, solo un 28% de los jóvenes va a votar cuando son las elecciones europeas, un 28% solo, frente a ese 91% de gente que se siente muy europea. Como podemos imaginarnos, movilizarles para que vayan a las urnas está ahora, en este momento, entre las prioridades de la Unión Europea. Están invirtiendo muchísimo esfuerzo, también recursos, para lograr que el próximo mayo haya una participación lo más elevada posible. El reto es conectar emocionalmente, por eso hablábamos antes de enamorar. El ejemplo perfecto de esta estrategia de comunicación digital es el presidente Emmanuel Macron, es un crack haciendo
haciendo, pues eso, comunicación digital para enamorar. Es que todos tenemos la imagen de él ahora mismo, pues ahí arengando o celebrando el gol, que parecía un emperador romano en un circo. Y eso no hay nadie ahora mismo en Europa que lo haga tan bien como él, porque cuando, por ejemplo, también fue muy criticada, es una línea muy difícil manejar ese tipo de comunicación, porque puede caer en el otro lado del terreno. Cuando el equipo de prensa de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, publicó sus manos, la foto de sus manos en Twitter, pues lo que generó fue muchas críticas y un poco la gente se reía más que nada. Entonces, por eso es muy difícil todo el tema de la comunicación digital y el comunicar bien para atraer la atención, emocionando y enamorando. Pero no solamente de emociones vive el hombre, por eso algunos expertos aconsejan combinarlas con el uso del Big Data, de manera que se respalden las noticias con datos. Eso las hace mucho más creíbles, que no solamente las palabras. La clave para una buena comunicación digital está también en brindar información útil y práctica, o nutrirse de las aportaciones de la ciudadanía. Ahí hemos visto la web de la Policía Nacional, que ha sido realmente muy exitosa, se ha situado entre las más vistas a nivel mundial, y ha sido precisamente eso, transmitiendo información útil y también aportaciones para que la gente pues estuviese al tanto de bulos, de mentiras, o para darles recomendaciones. Por eso, cuando hay una crisis, hay que controlar mucho el impulso, y de eso sabemos nosotros mucho en la agencia, porque una agencia es inmediatez. Entonces, hay que controlar mucho ese impulso de salir rápidamente, porque hay que contrastar y comprobar antes. Y esa es un equilibrio muy difícil, muy difícil. Y otra cosa también es que esta forma de comunicar ha cambiado pues enormemente, y con la irrupción de Internet. Y estamos en una revolución aplastante que nos ha reseteado a todos, pero a todos, a nosotros los medios, lo primero, y lo que nos queda por ver todavía, eso es seguro. ¿Cómo ha tratado EFE, hablando de EFE, la información europea a lo largo de su historia, y cómo nos estamos adaptando a estos cambios tecnológicos? Pues, en cuanto a la información europea, hace mucho que dejó de tener en la agencia EFE un tratamiento de información internacional, aunque la delegación de Bruselas se sigue gestionando desde el departamento al que pertenecemos y que dirige José Manuel, que es internacional. Bruselas, y la información que desde allí se genera para nosotros, es como una especie de Madrid 2, es decir, tiene mucho de tinte nacional. ¿Por qué? Porque es una información cercana y que afecta a nuestras vidas, porque luego eso se traduce en legislación española, porque tenemos que adaptarla. La apuesta de EFE por la Unión Europea viene de muy largo. La delegación se inscribió oficialmente en Bélgica el 1 de enero de 1970, casi ya medio siglo de EFE en Bruselas. Y podemos presumir también, sin ruborizarnos, de ser el medio español con mayor dotación de efectivos en la capital comunitaria. Tenemos un potente equipo, siempre todo es mejorable, pero bueno, está compuesto por una docena de personas, hay un cámara de televisión, 2 fotógrafos, es un equipo muy especializado. ¿Por qué? Porque la información lo amerita, que cubre, además de Bélgica, pues Luxemburgo, Holanda, se desplaza regularmente a Francia, porque, como sabéis, el Parlamento, una vez a la semana, se va a Estrasburgo y hacer su pleno mensual, y entonces hay que, como una gran corte de pasados siglos, hay que desplazarse, ¿no?, hacia allá. Y también se viaja a otros países europeos a ritmo de reuniones y cumbres que van marcadas al ritmo de las presidencias de turno, que son rotatorias, y hay que ir siguiéndolas también. Ese despliegue se justifica por nuestra dimensión europea, claro está, por nuestra dimensión nacional, porque el 80% de nuestra legislación se escribe en Europa, internacional, buena parte de nuestros abonados están en América, y regional, ya que por Bruselas continuamente pasan presidentes autonómicos, consejeros, y nosotros toda esa información la regionalizamos hacia nuestros hilos de las diferentes comunidades autónomas. Los periodistas de EFE somos agencieros. ¿Y eso qué significa? Pues que somos peones de la información. ¿Por qué? Pues porque nuestras identidades se reducen siempre a unas siglas a pie de página, que siempre desaparecen cuando los periódicos
las cogen y las publican, que muchas veces ni siquiera nos dan el crédito a EFE, directamente ponen el crédito del medio en cuestión. Somos eso, somos la fuente informativa a la que todos los demás medios de comunicación, instituciones y también empresas, porque muchas empresas son abonados de EFE, pues beben para saber qué está pasando en su sector, en el mundo. Trabajamos siempre con ese espíritu de servicio público que a nosotros nos mueve y nos caracteriza. La agencia EFE ha rendido siempre, a lo largo de su historia, un servicio de información veraz, a la información independiente, la información contrastada y seria, de primer orden, tanto para periódicos impresos como ahora para medios digitales. Hablo ahora de mis compañeros en Bruselas. Luego José Manuel os hará un intensísimo desarrollo de cómo es Bruselas, porque él ha estado 15 años allí. Pues, pues he querido ir a la fuente y ver cómo ven ellos ahora, al día de hoy, cómo es la comunicación comunitaria. Y entonces ellos me han dado dos ideas fundamentales, ¿no? Y por un lado dicen que los equipos de comunicación, como os decía antes, pues son de primera, muy profesionales, pero el bemol es que te invaden de cosas, te invaden. Hay una cierta saturación, un exceso de comunicación en redes, a veces demasiado protocolarias, exentan de contenido, te ponen la foto de las reuniones, pero no te llega el contenido de esas reuniones. Bueno, hay una sensación, ese que os mostraba antes precisamente, de que estás en un laberinto, es un laberinto tremendo. Y dos, echan de menos también más rapidez, pese a todo, más rapidez y más background en los comunicados. Por ejemplo, cuando la Comisión, por ejemplo, lanza una iniciativa, echan de menos que haya una hoja de ruta, es decir, que ahí brevemente se den como plazos y tiempos de esa medida, qué recorrido va a tener, ¿no? Y que también se aporten datos, lo que hablamos antes de datos, pertinentes de Eurostat. Para eso está Eurostat, tenemos una agencia estupenda. EFE es el primer medio español en crear una sección, un hilo, especializado en la Unión Europea. Estamos hablando del año 1994 y lo hace como un regional más. Es EuroEFE con sus propios abonados y nos precedió a ese nivel europeo solamente la agencia Reuters. Precisamente este hilo lo creó José Manuel también. Ahora, por lo tanto, tenemos aquí a toda una autoridad que os va a poder hablar de todos estos detalles con más profundidad. Entonces, en este momento, pues le voy a dar la palabra a él para que os hable de esa parte, digamos, más de agencia, porque es verdad y que nos ha reseteado todos Internet. EFE ha hecho una apuesta importante por la digitalización, por también ir a esa realidad que son las páginas web. De ellas os hablaré más tarde y más en concreto de EuroEFE. Ahora José Manuel os va a hablar de lo que es el tronco, ¿no? Que es pues la agencia EFE, Departamento Internacional, y en concreto su experiencia de 15 años como delegado de EFE en Bruselas. Tu tiempo. Bueno, la verdad es que Catalina lo ha contado todo. Yo traía aquí una serie de notas, pero ha explicado muy bien, muy en profundidad, todo, desde el agradecimiento, por supuesto, a la institución que nos invita y que organiza estos fantásticos cursos, hasta los desafíos y un poco también el papel nuestro como medio de comunicación y toda la apuesta europea de la agencia EFE a lo largo de todos estos años. Yo me salgo de las notas y lo que quiero transmitiros, o empezar transmitiéndoos, un mensaje que puede parecer pesimista, pero que creo que es necesario trasladar sobre todo a la gente joven. No sé cuántos de vosotros provenís de periodismo, habéis estudiado periodismo, comunicación. No hay muchos. Bueno, entonces es oportuno el comentario. Un primer comentario general, y es que la Unión Europea no es cualquier cosa. Eso probablemente lo habéis escuchado ya en algunos de los ponentes que vienen del mundo académico, del mundo político, que han entrado pronto en debate y en detalle sobre los problemas que ahora mismo tenemos, la reforma del euro, la crisis migratoria,
en fin, innumerables cuestiones políticas donde derecha e izquierda se enfrentan. Antes que todo eso, antes que ningún debate sobre política europea concreta, está una cuestión fundamental, y es que corre peligro la Unión Europea. Hay fuerzas muy poderosas que están cuestionando, y no, os digo, no desde una perspectiva ideológica legítima, de decir, esta Europa no nos gusta, eso es absolutamente legítimo. No, desde una perspectiva mucho más honda, mucho más dura, mucho más peligrosa y arriesgada de decir, esto se ha acabado, este invento no nos conviene, no conviene a los europeos, no conviene a los ciudadanos, y hay otras fórmulas que debemos ensayar. La historia empieza ahora. Bueno, yo después de todos los años que he dedicado a los temas europeos, a lo que he podido leer, lo que he podido preguntar como periodista, he llegado a una conclusión que está seguramente en los libros, pero a lo mejor no de forma tan clara explicada, y es que no hay una alternativa pacífica a la Unión Europea. No existe. La vuelta a las soberanías nacionales, se hablaba antes de fronteras, sí, fronteras permeables, fronteras, en fin, abiertas. La vuelta al Estado-nación no es solución y no es una alternativa, en ningún caso va a ser pacífico. Y yo creo que es muy importante que se tenga esto en mente para después, por supuesto, criticar, mejorar, avanzar, estudiar lo que está pasando en Europa. No hay otra experiencia ni en la historia ni en el globo en la actualidad de gestión de la globalización y gestión de la diversidad como la Unión Europea. No hay. Y lo hemos conseguido, se ha conseguido entre todos a fuerza de renuncias, a fuerza de crisis. Europa vive en una crisis permanente. Ahora se habla, no sé si es un término que ha acuñado el presidente Juncker o Tajani, uno de los dos, de la policrisis, lo que diferencia a la Europa de hoy que estamos viviendo nosotros de las Europas anteriores, que también vivieron en crisis, digo la Unión Europea, es que ahora es una policrisis. Se han encadenado y sucedido crisis muy gordas que han estado a punto de hacer naufragar el barco, ¿no? La del euro fue tremenda. Esta mañana escuchábamos al profesor Nassarre hablar del tema, y seguro que en ponencias anteriores lo han abordado otros oradores, ¿no? Estuvo a punto de hacer fracasar el proyecto europeo. Y ahora estamos en una también muy gorda. La inmigración está poniendo, la gestión de los flujos migratorios y de la inmigración irregular está poniendo en cuestión una de las grandes conquistas, que es el espacio, la libertad de circulación, ¿no? El podernos mover sin enseñar el pasaporte, el poder circular libremente dentro del espacio Schengen, eso está en cuestión. Uno de los países que lo está cuestionando, uno de los gobiernos que lo está cuestionando, es el que ahora preside semestralmente el Consejo de la Unión, ¿no? Austria tiene una posición muy dura, los alemanes también están evolucionando, ha estado a punto de caer el gobierno alemán por la cuestión migratoria y las diferencias en el seno de la coalición que dirige la canciller Merkel, ¿no? O sea que yo quería transmitiros ese mensaje, que no es hablar de cualquier cosa, que este curso no es un curso cualquiera, que interesarse por lo que pasa en Europa y por la construcción europea es algo fundamental, porque corre serio peligro de deshacer y destejer lo que hemos tejido. Y ya al margen de la disputa política, ¿es esta Unión Europea de izquierdas o de derechas? ¿Son los tratados ultraliberales o no? Hay una lógica en lo que se ha ido haciendo, de la primera idea genial, porque todo empezó ahí, compartiendo los dos principales recursos
que se utilizaban para guerrear entre Francia y Alemania. Alguien, que ya sabéis quién es, de los padres fundadores, se le ocurre, bueno, pues después de siglos de matarnos y de masacrarnos, ¿por qué no cesamos, paramos las hostilidades, paramos los enfrentamientos y gestionamos en común el acero y el carbón, la energía y la materia prima con la que se hacen los cañones? Y ahí empezó todo. Y eso fue una idea fantástica. Después se fue completando, se aprendió, se pusieron en común los intereses. Esta es otra idea bonita de la construcción. Lo que nos impulsa es una comunidad de intereses. Y si compartimos los intereses, y el primero de ellos, desde luego, es no volver a guerrear, pues la cosa puede tener éxito. Se comparte el carbón y el acero, luego se crea una unión aduanera, se crea un mercado común. El lógico complemento de un mercado común, ¿cuál es? Una moneda. Hay una lógica que ha ido acompañando la construcción europea, que yo diría que también está por encima o separada de la disputa legítima izquierda-derecha. Y hay margen en el ordenamiento actual para hacer políticas de izquierdas y políticas menos de izquierdas, o políticas más liberales o más neoliberales, como se llaman, ¿no? Las reglas del juego lo permiten. Bien, es verdad que hay ciertas cosas pues, que están en la libertad de mercado. Esto sí es esencial, pero se define nuestro sistema como economía social de mercado. Es decir, el elemento social es uno de los pilares básicos de todo el proyecto de construcción europea. Unas veces pues el péndulo bascula más hacia posiciones liberales, otras veces más hacia posiciones socialdemócratas o incluso un poquito más a la izquierda, ¿no? Forma parte del juego. Pero lo importante, desde luego, es tener clara la lógica que hay detrás y los riesgos a los que nos enfrentamos. Y yo, bueno, seguro que la mayoría de vosotros ha viajado fuera de la Unión Europea. Id a Estados Unidos, y veréis lo que representa tener un pilar social, el acceso a la enseñanza, a la educación, el acceso a la sanidad. Lo envidia todo el mundo. Los Estados Unidos, una potencia colosal, envidiable desde muchísimos puntos de vista, que los chavales jóvenes sobre todo pues quieren ir. Yo lo digo por experiencia propia porque estuve unos años allí. Uno de mis hijos pues se graduó en el high school allí, y claro, para los chavales de 13, 14, 15, 16 años Estados Unidos es el paraíso, porque es que, y es verdad, si tienes suerte en el instituto, pues en general la enseñanza allí es muy... los profesores dan muchos ánimos, no hay nadie menos que los demás, es muy gratificante. Y bueno, desde luego la civilización americana, con toda su tecnología, con en fin, el mundo digital tan desarrollado, pues es fascinante para los más jóvenes. Pero Estados Unidos es un país durísimo, es un país muy duro para el que no tiene medios, para el que no tiene ingresos, para el que empieza, una competencia y una competitividad tremenda. Y en aspectos básicos todavía están. Obama lo intentó un poquito la sanidad, ojo, no una sanidad universal ni una sanidad pública, de ninguna de las maneras. Esa no era la reforma de Obama. Pero obligar al menos a las compañías aseguradoras a asegurar a enfermos crónicos que no pueden tener seguro, o incluso, bueno, a mujeres en periodos de maternidad o de... En fin, tremendo. O sea, la mejor manera de apreciar lo que tenemos en Europa y convencernos de que tenemos que criticar
por supuesto, tenemos que mejorar, pero lo tenemos que defender, es viajar a un país tan soberbio y tan esplendoroso y admirable desde muchos puntos de vista como los Estados Unidos. Y no digamos ya nuestra Ribera Sur, Rusia, Asia. Esto es realmente un oasis que se enfrenta a tensiones cada vez más fuertes, ¿no? Bueno, periodismo y Agencia EFE. Yo siempre digo que me siento un privilegiado por haber ejercido el periodismo en una agencia de noticias. No sé si vosotros tenéis una idea clara de lo que es una agencia de noticias en comparación con otros medios de comunicación. Catalina lo ha explicado y lo ha dicho muy bien. O sea, nosotros proporcionamos la materia prima. Nosotros, información en todos los formatos. Cuando se habla de información, no penséis en textos, textos, fotos, vídeos, audios, paquetes multimedia, cualquier tipo de soporte donde haya un contenido informativo. Nosotros lo producimos históricamente para otros medios de comunicación, es decir, somos mayoristas. En España prácticamente todos los medios de comunicación son clientes de la agencia EFE, habrá muy poquitos. Y en América Latina, pues el 40% de lo que se publica allí proviene de la agencia nuestra. Pero también, no solamente medios de comunicación, sino gracias a Internet, gracias a las nuevas tecnologías, podemos llevar nuestra información a un usuario individual, a un profesional, a un catedrático, a un investigador que durante unos meses quiere hacer una tesis sobre determinada cosa y nos pide, oye, pasadme toda la información que estéis generando en relación con las células madre y Sudamérica, por ejemplo. Bueno, le podemos hacer llegar esa información a su ordenador durante unos meses nada más. Nosotros, entonces, nuestra obsesión es, porque servimos a todo el mundo y además porque en el caso de EFE somos una empresa pública, es decir, tenemos una obligación de servicio público y rendimos cuenta ante el Parlamento, nuestra obsesión es la objetividad. Objetividad, ya os lo digo, no existe, eso ya lo sabéis. Objetividad es un ideal, es una tendencia, es tenerlo como referencia para orientar la acción hacia ese ideal. Es un poco, los matemáticos lo llaman una asíntota, ¿no? Nos vamos acercando a la objetividad, pero no. Desde el momento en que seleccionas una cosa y no otra, o titulas por un lado y no otro, y no por otro, pues ya estás interviniendo en la información. Pero más que objetividad, yo, a veces lo hemos comentado, reivindicaría la palabra honestidad. Honestidad. Todo periodista sabe cuando está falseando, ocultando, desviando o maquillando una información. Y no solamente un periodista debe ser honesto, trabaje para quien trabaje, un juez debe ser honesto, un político debe ser honesto, ¿no? La honestidad no es algo que se le exija específicamente al periodista, es algo exigible a cualquier profesional que se puede equivocar, que puede estar confundido, pero que tiene que comportarse, y en el caso de la comunicación es fundamental y lo estamos viendo, con arreglo a unas normas éticas personales y colectivas también. Por supuesto que todos los medios de comunicación, todos los grandes medios de referencia tienen, no es preciso ser periodista de agencia para tener esto como obsesión, pero en las agencias no tenemos línea editorial, no escribimos para favorecer una determinada planteamiento ideológico. Eso nos diferencia. Y aquí no hay distinción público-privado. Una gran agencia internacional, probablemente la primera del mundo, Associated Press, la agencia americana, estadounidense, que es una cooperativa de medios, es privada. Reuters, otra gran multinacional de la comunicación, es privada también. France Press, sin embargo, nuestro gran rival en el continente latinoamericano, donde competimos muy férreamente con ellos y donde creo que somos mejores que ellos, pero bueno, tiene un estatuto parecido al de EFE, es decir, es una empresa que tiene un gran contrato con el Estado,
y que tiene un estatuto público. En el caso de EFE, por daros algún detalle, pues nuestro contrato de servicios con el Estado representa, yo creo que el último año, un 40% de los ingresos de la agencia. Es mucho, pero no es el 100%. El resto del porcentaje proviene de nuestra competición en los mercados, venta de productos y demás, ¿no? Bueno, nosotros como agencia pública, desde muy pronto nos dimos cuenta de que la información europea era algo especial, que había que cuidar, que había que mimar. La Unión Europea no es cualquier cosa y lo que se cuece en Bruselas y se cocina allí tiene una enorme repercusión, no solamente para los gobiernos regionales, la administración, lo tiene para los profesionales, para los estudiantes como vosotros, para los consumidores. Total, que, como ha contado Catalina, no voy a repetirlo, se tomó la decisión estratégica de reforzar la delegación de Bruselas, ampliar nuestra presencia allí, crear un servicio, el primero, que entonces solamente era texto, de información especializada sobre lo que la Unión Europea hace. Y ese plan ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido enriqueciéndose. Hemos entrado en alianzas europeas, en una alianza europea también para aumentar el plurilingüismo. Bueno, yo de toda esa experiencia, para no entreteneros demasiado, yo destacaría en la pugna del periodista con la Unión Europea dos características de esa información, que es la primera, su complejidad. Creo que has hablado, Catalina, de jungla. Sí, es tremendo, aquello es muy complicado. No sé si tenemos Sí, espérate. ¿Y cómo la activo? Para pasar. Sí, pero para que se vea. Ahora lo conecto. Vale, simplemente... Bueno, no, sí. es una presentación muy sencilla, pero la voy a sobrevolar, no os asustéis, que no voy a entrar en muchos detalles. ¿Se ve? No. Ya. Bueno, no vamos a hacer enlaces porque va a ser... No, simplemente, la cifra os la ha mencionado Catalina antes. Más del 80% de la legislación nacional se considera que se origina de una forma u otra en Bruselas. Eso es tremendo, ¿no? Cuando se hablan de los que quieren reivindicar la plena soberanía, ¿no? Bueno, la plena soberanía, pues es que ya no estamos ahí. Es que el siglo XIX ya se quedó atrás. O sea, los españoles compartimos soberanía a todos los niveles con nuestros socios europeos y no es muy frecuente, pero puede ocurrir. Puede ocurrir que el Gobierno nacional pierda la votación en Bruselas, una votación importante, y tenga que aplicar una legislación contra la que ha votado. O sea que en ese ejercicio estamos de compartir soberanía, y no digamos en lo monetario. En lo monetario es tremendo. O sea, los españoles no somos soberanos en política monetaria. La soberanía está transferida a la Unión, está transferida a las autoridades de la Unión, al Banco Central, al Consejo Ecofin. Bueno, la situación de Bruselas tradicional pues era una infradotación de periodistas, pocos periodistas presentes allí para todo lo que hay que contar y para tan gran complejidad, ¿no? Abajo, ¿verdad? Bueno, yo aconsejaba a los alumnos nuestros que es importante dominar lo que se ve, el juego de las instituciones, para poder ir a lo que no se ve, porque no lo olvidemos. O sea, nosotros creemos en el proyecto europeo. Sí, creemos en el proyecto europeo y creemos que es bueno, pero la construcción europea tiene muchas lagunas, muchas equivocaciones, y una función esencial del periodista es estar alerta, advertirlo, contar. Y
muestro estas viñetas simplemente para ilustrar la idea de complejidad. Estamos acostumbrados a un esquema de Montesquieu con los tres poderes clásicos, bien diferenciados, bien separados, y los medios de comunicación en medio, observando y vigilando a los tres, vigilando cómo se comportan, qué iniciativas toman. Bueno, en el caso de la Unión Europea, el esquema sería pues muy diferente, muy complicado, como un pentágono, algo así. Es decir, eso ya lo habréis visto en alguna de las sesiones seguramente del curso, ¿no? El Consejo Europeo, o sea, los 12 hombres o mujeres sin piedad, los que se reúnen, los caballeros de la mesa redonda, que se reúnen para para decidir la orientación política de la Unión. Esos son los jefes de Estado o Gobierno y los que componen el Consejo Europeo. El Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, pues bueno, el Parlamento es un Parlamento, ya lo creo que es un Parlamento, pero hasta cierto punto, o sea, comparte el poder legislativo con el Consejo de Ministros. Eso ya es algo que choca y eso hay que entenderlo y hay que aprenderlo. La capacidad legislativa del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está formado por los ministros representantes de cada uno de los Estados miembros, pero actúan como legislador y comparten la responsabilidad legislativa con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, no me voy a extender, pero es el que siempre ha ganado competencias a lo largo de la historia. Es el que es ganador siempre. Siempre el Parlamento ha ido... es lógico porque el órgano es la institución representante de la soberanía popular. Está votada directamente por los ciudadanos europeos. El año que viene, como ha dicho Catalina, tenemos una cita muy importante y son colegisladores. Y, bueno, la Comisión Europea, que es el gran invento. La Comisión Europea es el gran invento, porque nosotros periodísticamente a veces lo llamamos el ejecutivo de la Unión, el ejecutivo entre comillas, el órgano ejecutivo. No es estrictamente un gobierno, porque la Unión no es un Estado, pero tiene características de gobierno. Es un órgano colegiado, un órgano que no representa una institución que no representa a los Estados y que defiende el interés general. Esa es la singularidad del invento. O sea, quienes diseñaron la Unión Europea acertaron al crear un órgano como la Comisión, porque de otra manera, y de hecho quienes han intentado imitar el esquema europeo se fijan en la Comisión, se dice guardiana de los tratados, tiene la capacidad legislativa, pero sobre todo es la defensora del interés general de la Unión. Y eso es muy importante para que la Unión funcione. Por supuesto, ahí juegan luego todo tipo de conflictos y de presiones que os podéis imaginar, ¿no? Los países poderosos frente a los países más pequeños, las alianzas ideológicas también, las geográficas, el sur frente al norte, no diremos contra, pero frente al norte, protestantes contra católicos, mediterráneos contra nórdicos, o sea, todo ese juego se gestiona de esta forma y se gestiona bien, porque se sigue avanzando pese a todo. Bueno, a quien le interese luego la presentación, cada una de esas etiquetas tiene enlace a la página web o a las páginas web más interesantes para el trabajo periodístico, un poco en correspondencia con lo que Catalina os ha presentado, ese mapa. Bueno, pues ahí hay enlaces, si a alguno de vosotros le interesa, os hacemos llegar la presentación para que podáis enlazar os podáis guiar en la jungla. Yo digo a los chavales, bueno, pues las 3 armas del buen corresponsal en Bruselas, tener una agenda, o sea, dominar la agenda, que es lo que va a ocurrir, dónde buscar, y la B sería el ABC, la B, la brújula y contactos, a quién llamar. Bueno, pues aquí tenéis el ABC, os digo que en cada una de estas etiquetas hay un enlace,
dónde buscar la agenda, dónde buscar cómo orientarse y dónde encontrar los contactos. Eso lo podéis hacer como si fuerais corresponsales en Bruselas. Y ya veis una parte de la complejidad del asunto, o sea, cómo conseguir los documentos del Consejo de Ministros, los comunicados, los órdenes del día para saber qué es lo que se va a debatir en cada reunión, cuál es el calendario del próximo mes o del próximo semestre, cómo asistir a las retransmisiones en directo. Esto es algo que no existía cuando yo llegué. Yo llegué a Bruselas en el año 87, o sea, España acababa de ingresar y bueno, yo llegué allí a Bruselas y nada de esto existía, o sea, hacerse con las agendas, tenías que estar en el sitio, si no estabas en el sitio te perdías la ponencia, la rueda de prensa, el debate, ¿no? En fin, era una época complicada. Ahora no digo que sea más fácil, porque el mundo se ha complicado, todo el mundo se ha complicado, pero las instituciones, es verdad, han puesto a disposición, no solo de los periodistas, que somos intermediarios, del público, han puesto muchísimas herramientas muy útiles, de manera que desde vuestra casa, desde vuestro ordenador, podéis estar siguiendo un debate en comisión del Parlamento Europeo, la rueda de prensa diaria del portavoz, en fin, se ha descentralizado. Eso en origen tuvo una resistencia muy grande, porque los periodistas en Bruselas como lobby pues, se resistían a no tener la sartén por el mango y presionaron a las instituciones para que todo pasara por nosotros allí, como intermediarios, pero muy inteligentemente las instituciones, por supuesto, nos escucharon, atendieron, pero no hicieron caso y pusieron en marcha lo que tenían que hacer, es decir, herramientas de comunicación que faciliten el acceso, desbruselizar, ha dicho Catalina, esa es la palabra, desbruselizar la Unión Europea. La Unión Europea no es Bruselas, la Unión Europea es Cáceres, es Badajoz, es Madrid, bueno. Estoy terminando ya. Aquello es una mina de documentación, una mina. Las instituciones europeas, si estáis trabajando, estáis preparando tesis o tesinas, es posible que de lo que estéis investigando haya un informe de la Comisión o del Parlamento Europeo que lo aborde. Y hay que saber buscar ahí, hay que saber cuáles son los elementos que las instituciones europeas elaboran para su actividad legislativa y en el caso del Parlamento para su debate político. Y son estudios muy interesantes. Yo recuerdo que cuando llegué allí, una de las primeras cosas que me encargaron, un poco así como un marrón, ¿no? Yo era jovencito, tal, y llegué allí. Bueno, pues tú te vas a encargar de ir todos los meses una semana al Parlamento Europeo en Estrasburgo, que no quería nadie, ninguno de los colegas ya más veteranos se querían mover. Bueno, pues me hicieron un inmenso favor, porque en el Parlamento Europeo te sumerges en toda la actividad de la Unión Europea. Y uno de los documentos que a mí más me ayudaban era el exposé de motifs, que se decía en francés, de los informes parlamentarios. Es decir, los informes parlamentarios que iban a comisión o iban al pleno venían precedidos de unos folios donde se explicaban los antecedentes, las razones, el porqué de la medida. Bueno, fantástico. Ahí estaban todas las claves de la información que luego yo iba a tener que escribir. Por eso digo que es la nueva Alejandría. Bueno, pues ciertamente es otro de los atractivos de la Unión. Bueno, aquí esto es aparte ya todo el tema de la jerga comunitaria, que también hay diccionarios técnicos para conocerla. Vigilar a los colegas, bueno, pues ahí ven un poco el panorama ahora mismo de la competencia feroz que hay allí en Bruselas en cuanto a la comunicación. Nos ponemos en primer lugar, pero bueno, el diario de referencia, desde luego, con una visión muy anglosajona, pero en el caso del Brexit, muy contra el Brexit, es el Financial Times en su edición europea.
digamos que no hay diplomático, no hay eurócrata, no hay periodista que no empiece su jornada viendo a ver qué publica el Financial Times en sus páginas europeas, porque suelen adelantar muchas cosas. La multa a Google, el multón a Google de esta semana, por ejemplo. Político, Euractiv, ya hablaré, Catalina os hablará de esa alianza, nos hemos aliado EFE con Euractiv, EuroEFE, por supuesto, EU Observer, Euronews. Bueno, político, solamente una mención. Estos son, me estoy pasando de tiempo. Político es un medio muy bueno, americano, con mentalidad estadounidense, que ha desembarcado en Europa con muchísimo dinero, en alianza con un grupo muy poderoso alemán, y bueno, ha revolucionado el mercado allí con una información muy, a veces un periodismo un poquito agresivo, pero compraron un semanal, European Voice, del grupo Economist, con periodistas, como siempre, los británicos, muy punzantes, muy bien preparados. Se hicieron con ese personal y, bueno, están ahora mismo en una fase de expansión, pero tienen son americanos, o sea, son americanos y creen en Europa hasta cierto punto. Trump ya ha dicho, ¿no?, que somos enemigos, luego dijo que éramos enemigos comerciales, pero, en fin, que es amigo de Putin, pero que no es amigo de los europeos. Bueno, Trump está realmente, es otra de los ingredientes, y aquí acabo, de esos nubarrones que tiene Europa por delante, ¿no? Si los Estados Unidos dejan de creer en la alianza transatlántica, pues vamos a pasar dificultades, vamos a pasar dificultades, porque, bueno, ellos tienen pero están en el origen también de la construcción europea. Son las ayudas de los Estados Unidos después del desastre de la guerra las que hacen que el continente empiece. Eso hay que ser justos, hay que reconocerlo. Muchos soldados enterrados en las costas de Normandía, ¿no?, que vinieron a luchar contra el nazismo. O sea, hay que ser justos. Ahora, están atravesando, tienen un presidente singular, pero si se pone en cuestión, si además de todo lo que está pasando, de los nacionalismos, populismos o como los queramos llamar en Europa, resulta que el aliado americano se desengancha, pues vamos a tener problemas. Bueno, pues eso y ya está. Buena pesca. Bueno, os lo dije, José Manuel es una enciclopedia andante sobre la Unión Europea, así que no sé cuánto tiempo dispongo. Vale, entonces voy a abreviar. Yo me quedaba por contaros un poco la parte digital en la que entramos hace unos años en la agencia EFE. Actualmente tenemos casi una veintena de páginas web. El buque insignia es EFE Noticias. Ahí solamente se publica toda la información de EFE en todos los sectores, solamente los dos primeros párrafos, claro, para no hacer spoiler de toda la noticia. Pero al margen hay un departamento que es multimedia que se encarga de esta página. Al margen han crecido en los últimos años, han nacido una serie de páginas. Páginas está pues EFE Salud, que tiene un gran éxito, EFE Verde, que trata temas ecológicos, EFE Futuro, todo el tema de la tecnología, EFE Moda, en fin, EFE Estilo, perdón, que trata de la moda. Y todas estas páginas, dentro del argot interno de nosotros, de la agencia EFE, les llamamos los verticales. ¿Por qué? Porque están como aparte, ¿no? Nosotros también, y en eso somos únicos, tenemos dentro del departamento de internacional una página web que se llama EuroEFE. EuroEFE nació como hilo
pero hace 16 años así, ¿no? Se creó una web, pero era una web muy limitada que, bueno, pues abordábamos algunos temas, pero no teníamos esta visión global en la que hemos entrado desde hace 2 años y medio ya, cuando nace nuestra alianza con Euractiv. No sé si sí, cuando nace nuestra alianza con Euractiv, es una gran plataforma europea que está presente en casi todos los países de la Unión Europea, se publica en todas las lenguas, claro, y nosotros tenemos dentro de esta alianza, tenemos tenemos la responsabilidad de contar Europa desde nuestra visión española. Entonces, os invito, aquí publicamos todo, aquí no está nada codificado. Tratamos de contar Europa desde nuestra visión, pero desde todos los puntos de vista. Europa es cultura, Europa es regiones, Europa es actualidad. También tenemos un gran esfuerzo, tratamos de tener un gran esfuerzo pedagógico también, por eso publicamos dosieres para explicar bien temas que sean de actualidad. Ahora en el verano pues estamos publicando sobre todo temas veraniegos, más ligeros, porque también creemos que es otra de las obsesiones que tiene la Unión Europea, pero también nosotros comulgamos con esta obsesión de la Unión Europea, y es llegar a los jóvenes. Y los jóvenes pues ya no leen periódicos en papel, ¿no? Entonces se mueven en redes sociales, por eso también intentamos estar muy presentes en redes sociales, intentamos afinar en la forma de conectar, de poner nuestros mensajes para tener tráfico y sobre todo para llegar, ¿no? Para llegar y ver. Porque ahí publicamos absolutamente todo, producción propia, pero también la Europa que se hace en Extremadura, la Europa que nace en Murcia. Por ejemplo, si puedes ir un momentito ahí a la parte de regiones, pincha por favor, verás que ahí sale un desplegable. A ver, no, pincha en regiones. Abajo, cohesión. Esta nueva pestaña la hemos abierto hace relativamente poco. Ahí era lo que hablábamos antes, es decir, Europa hace muchas cosas por los ciudadanos, pero al final, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que son todos los planes de ayudas, ¿no?, que tiene la Unión Europea, que cuando se presentan en las regiones, es algo que hemos observado normalmente, y esto no es una crítica, pero bueno, sucede, los políticos locales, cuando presentan una ayuda, no sé cuántos millones destinados a lo que sea, a la agricultura, a un proyecto de turismo, a lo que sea, es muy, muy por debajo, que como una coletilla se dice, financiado por la Unión Europea, pero queda como muy, sí, desdibujado. Parece que el dinero sale del gobierno regional, y en una parte sí, pero en la mayor parte, a lo mejor un 80%, viene de Europa. Y eso que mejora, esas mejoras que suceden y que vivimos y de las que disfrutamos los ciudadanos, es dinero financiado por Europa. Es un poco también poner de relieve esta parte y también contar historias de personas. Por ejemplo, hay un proyecto, lo tengo en mente porque hemos escrito sobre ello hace poco, un proyecto murciano del Servicio de Empleo de Murcia que es finalista en unos premios Eurostar que son importantes, y es un proyecto precioso. Ganaron ya un proyecto que era de ayuda a mujeres maltratadas, financiado por la Unión Europea, en el cual pues, se trata de darle una cobertura para reintegrarlas al mundo del trabajo, porque muchas de ellas pues, se han dedicado a sus labores. Y entonces es darles apoyo para poderles garantizar una forma de vida. Y otro nuevo proyecto que está financiado es por la Unión Europea, de la misma agencia de empleo, es, además de gran actualidad, es de ayuda a integrar a inmigrantes. Y todo eso viene con fondos europeos y de repente pues hablamos con una chica venezolana que se vino con su familia, con su marido, con sus hijos, y que, pues están, gracias a esa ayuda. Que decir, la Unión Europea no solamente ayuda a los europeos, también ayuda, y ahí están también el tema de los valores europeos, que también hay que divulgar. Otro proyecto también, que también estamos muy orgullosos de ello, por favor, arriba, Europarlamento, hemos estado casi un año siguiendo. Abajo, verás, momentito que no lo veo, sí, observación electoral. Hemos estado casi un año siguiendo a los
eurodiputados por el mundo, parece un programa de televisión, pero es verdad, que han estado observando el programa de observación electoral del Parlamento Europeo ha cumplido 25 años. Pues esos 25 años, Europa ha estado presente en procesos electorales de todo el mundo. Y eso es una forma de exportar Europa también. Pues es la diplomacia blanda, es la diplomacia y también enseñar cómo es la democracia, es decir, cuáles son los valores democráticos, cómo se funciona. Quiero decir, tenemos muchos motivos para estar orgullosos de la Unión Europea y para intentar todos desde donde estemos, que esto siga adelante con las reformas que haya que hacer, pero que esto no se pierda, porque nuestro futuro, nuestra vida, nuestro bienestar, depende mucho de ello. Pues bien, esta página, como os decía, es una página que es original dentro de EFE porque está dentro de Internacional. ¿Por qué está dentro de Internacional? Pues nosotros estamos muy ligados, creemos que Europa hay que seguir el pulso de la actualidad y por eso no hay ningún sitio mejor para seguir el pulso de la actualidad que es una redacción, en la redacción central, donde llegan los urgentes, donde llegan los avances, donde se palpa esa vidilla, ese gusanillo que tanto nos motiva a los periodistas, ¿no? Y que nos tiene en vilo y, en fin, mucho estrés, pero es un estrés sano y un estrés muy, muy positivo. Os quería presentar, y con esto ya termino porque creo que nos estamos pasando muchísimo, un vídeo, vamos a usar solamente el primero, que fue el vídeo que nos sirvió a nosotros de puesta de largo para esta nueva etapa, que la verdad que tuve la suerte de que José Manuel me propusiera participar de ella, porque de verdad pienso que el periodismo, soy agenciera, pero el periodismo se construye y se hace de muchas formas y hay que usar todos los soportes porque el objetivo es comunicar y es llegar. Entonces, este vídeo lo hicimos con motivo del 30 aniversario de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea y nos sirvió para nuestra puesta de largo. Os invito a que lo veáis y que lo disfrutéis. Ahí está el resumen. Solamente quiero decir una cosa más. Como os decía al principio, los periodistas de agencia nos reducimos a simplemente unas siglas a pie de página. Ese vídeo, quiero decir, para que veáis un poco también la calidad de la gente que trabaja y que está totalmente anónima, digamos que no se le conoce ni reconoce. Ese vídeo está hecho por Ramón de Fontecha. Ramón de Fontecha tiene un Goya de la Academia Española para un documental. Quiero decir que tratamos de hacerlo lo mejor posible, es nuestra función y siempre como se titula esta ponencia, con voluntad de servicio público, porque somos servidores de la sociedad y servidores de la información. Y nada, invitaros a que seáis
usuarios de esta página, están abiertos, no es como la agencia, que solamente podéis llegar si sois abonados y eso cuesta dinero. Esto es gratis, así que disfrutarlo. Muchas gracias y perdón por la extensión. Pues muchísimas gracias, Catalina, muchísimas gracias, José Manuel. He de confesar, por lo menos en lo que yo recuerdo, creo que es la primera vez que una agencia de noticias está presente en estos cursos del Campus Juste. Y la verdad que me agrada el que hayáis estado aquí de manera especial, porque sí que hemos tenido muchos periodistas, bueno, y mañana mismo tenemos a uno de ellos que conoce muy bien la actualidad europea y es especialista en estos temas y además desde el campo de la opinión, de los que crean opinión, pero sí que es verdad que se desconoce bastante, creo. Yo soy usuario de vuestra... ¿Ya se me acaba el tiempo? También a mí. Yo soy usuario de vuestras noticias, especialmente en el campo de Euroactiv, que la has presentado aquí, que me sorprendió bastante porque no sabía esa conexión, no conocía esa conexión entre EFE y Euroactiv. Sí se me plantean varias dudas. Hay algunas personas que ya me han dicho según estaba, con lo cual vamos a dar directamente la palabra a los estudiantes que están en la sala y luego ya si vemos que hay tiempo pues os planteo yo también alguna duda que se me plantea. Una de ellas, cuando tú has mencionado la objetividad, yo sé que Euroactiv tiene otra función que va más allá de lo que es simplemente información, porque también tiene artículos de opinión. Entonces ahí me ha chocado un poco esa digamos, enlace entre agencia de noticias y Euroactiv, que a lo mejor podemos hablar un poquito más adelante. Pero veo ya manos levantadas por aquí. Te levantas, te presentas, dices tu nombre, procedencia y disparas. Buenas, soy Miguel, estudiante de Historia en Cáceres. Bueno, procedo de Badajoz. Y mi pregunta es algo respecto a un tema de actualidad, pero que no han mencionado aquí. Como sabrán, últimamente está muy en boca de todos la labor de la televisión pública en España. Pero también me gustaría puntualizar la labor de la televisión pública en el resto de Europa, de la Unión Europea, y cómo se elogia al modelo de gestión de la BBC británica. Y mi pregunta es, si muchos grupos de presión políticos saben que este modelo de gestión, el británico, es tan positivo, no se impone como tal, no de forma, ¿cómo decirlo?, obligatoria, pero sí como inspiración. Porque a RTVE se le ha acusado incluso de manipulación o ha ido al Parlamento Europeo y ha abierto una comisión de investigación. Y en segundo lugar, en el caso este de la BBC, si es tan ejemplar, me gustaría saber cuál ha sido su papel como gran mass media del Reino Unido durante el Brexit. Muchas gracias. Bien. ¿Queréis coger varias preguntas y las contestamos así, 2 o 3, por ejemplo, por orden? Sí, porque he visto varias manos. A ver, aquí y allá atrás, y luego vamos para este lado. Sí, hola, buenas tardes. Soy Andrés, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y conectando un poco con la pregunta del compañero, yo lo quería vincular más a medios de comunicación de carácter europeo. En este caso, hablamos de la Unión Europea tanto desde el enfoque periodístico, pero también como ciudadanos, estudiantes de la Unión Europea, jóvenes. Os quería preguntar, si tanto nos preocupa actualmente en la crisis institucional, política, económica de la Unión Europea, queremos fortalecer la conciencia de comunidad política, comunidad social, de valores. ¿No creéis que sería positivo, aparte de los potentes equipos de comunicación que tiene la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, que igual se planteara la creación de una radiotelevisión europea para proyectar Europa en el mundo, competir con otras potencias internacionales que también en estos momentos incluso están jugando sucio contra Europa a través de las noticias falsas? Entonces, comentaros esa posibilidad, si alguna vez ya se ha planteado tanto en el gremio periodístico, si sabéis si en la Unión Europea ya se ha planteado este debate, y luego también incluso, aunque igual sería un competidor para la agencia EFE, plantear también la posibilidad de crear una agencia pública de noticias europea. No sé si en estos momentos hay algo parecido o no. Y después, en tercer lugar, también como ciudadano europeo, como consumidor de noticias y también empatizando un poco con otras generaciones de europeos que igual no están tan familiarizadas con las redes sociales, Internet.
¿No creéis que también en lo que sería la TDT común que tenemos todos los europeos en nuestras casas, que se proyectara también, se potenciara, que pudiéramos ver otros canales de televisión europeos en nuestras televisiones, tanto canales públicos estatales como privados? Una manera también un poco de saltar fronteras, de generar más conciencia europea y europeísta. Gracias. Muy bien, había otra, ¿dónde he dicho? Ah, no, allá atrás, cogemos aquella allá atrás primero. Hola, yo soy Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense, y os quería plantear varias cuestiones. Me gustaría ver si pudierais profundizar en el tema de la Comisión de Noticias Falsas, del informe que salió de la comisión, para ver un poco, primero, cómo se constituyó esa comisión y bueno, si podéis dar alguna información más al respecto. Y luego me gustaría también saber qué impacto ha tenido la incorporación de Político como medio de comunicación, porque sé que ha tenido alguna controversia últimamente, precisamente por la manera de llegar de esa forma tan agresiva, pero también porque ha introducido un nuevo modelo de información europea que está sostenido sobre la emisión de artículos de opinión, como sucede también en Euroactiv y como habéis empezado a hacer vosotros últimamente, ¿no? Entonces, bueno, pues también que contaréis un poquito más toda esta cuestión, ¿no? Y qué medidas se están tomando para luchar precisamente contra esas noticias falsas, porque hay un cierto debate en relación de, bueno, una parte de lo que cubren las agencias no lo cubren los corresponsales de medios de comunicación, entonces siempre nos estamos nutriendo de la misma fuente de información, que es la verdad, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Pues podemos contestar a estas tres preguntas y luego continuamos, que veo más manos levantadas. Sí, bueno, son... ¿Está encendido? ¿Está encendido? Sí. Sí, son preguntas, en fin, muy difíciles. Sobre BBC, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del modelo BBC? ¿Es el modelo, es su forma de hacer periodismo, es su modelo de financiación? BBC es una gran corporación de carácter público, financiada con los abonos, vamos, las cuotas o el impuesto, la tasa que paga cada británico que tiene un aparato de televisión. O sea que si eso lo queremos trasladar a España, bueno, pues es una opción. Respecto a es verdad que son periodistas con una muy larga tradición, que salen muy bien formados, pero su papel ha sido muy cuestionado, por ejemplo, en relación con el Brexit. La cobertura que BBC ha hecho del Brexit y de toda la polémica desde que los británicos votaron y antes del voto, pues ha sido motivo de polémica allí, ¿no? Hay muchos que piensan que fue sesgada, que magnificaron y dieron demasiado espacio y demasiada credibilidad a, en fin, a algunas personalidades que luego han reconocido que mintieron, en fin. Dicho esto, lógicamente es uno de los grandes medios de comunicación de referencia, ¿no? La cuestión de si debe o no haber un medio de comunicación europeo. También pregunto, ¿financiado por las instituciones europeas y el presupuesto europeo o espontáneo? Si es financiado por las instituciones europeas han dicho clarísimamente que no, de ninguna de las maneras. Entre otras cosas porque la política de comunicación, como la cultura, como la educación, no son competencias de la Unión. Y esto es sagrado, porque estamos hablando de libertad de expresión, libertad de pensamiento. Ahí las instituciones, yo creo que hubo una etapa en la que era entonces comisaria una sueca, precisamente, Margot Wallström, que llegó a plantear, pero como libro blanco para debate, no llegó a ser ni siquiera una propuesta legislativa, la idea de promover o impulsar una agencia europea de noticias. Bueno, la propuesta duró nada,
como un azucarillo a la puerta de un colegio, porque eso no podía prosperar por una cuestión, ya os digo, legal, porque está en duda que las instituciones europeas puedan tener competencia para una cosa tan delicada como la comunicación, y después, bueno, pues porque evidentemente todos los actores en juego pues plantearon infinidad de problemas. Tanto es así que incluso hay problemas, por ejemplo, en Bruselas, con los fotógrafos de las instituciones. O sea, cada vez que la Comisión Europea, dicen ellos, facilitar el trabajo de los medios de comunicación, utilizan sus propios fotógrafos para cubrir un encuentro de Juncker con un visitante que viene, bueno, pues se arma la marimorena allí, porque claro, están interfiriendo, a lo mejor con buena voluntad, con buena fe, realmente para ayudar, pero de facto lo que hace es que el servicio gráfico de la Comisión pues distribuye unas fotografías que controla y que bueno, pues puede censurar o que puede de alguna manera por proteger a la personalidad pues a lo mejor manipular, ¿no? Entonces, todas esas iniciativas yo creo que no han conducido en el pasado a nada y desde luego, si vienen de arriba abajo y proviene la iniciativa de las instituciones, no van a prosperar. Otra cosa es de abajo arriba, es decir, que haya una alianza de medios, de empresas de comunicación que creen en el proyecto europeo y se alían o de alguna forma crean a lo mejor una entidad supranacional, una empresa supranacional de comunicación. Bueno, ahí en eso estamos muchos, ¿no? Y de hecho la razón de nuestra asociación con Euroactiv, y eso permite responder tal vez a la pregunta, va por esa línea. Es decir, uno de los grandes problemas de la comunicación a nivel europeo son las lenguas. Eso es un dato objetivo. Hablamos muchas lenguas, ¿no? Entonces, ¿en qué lengua hacemos llegar la información a los europeos? Lógicamente en la lengua de cada uno, ¿no? Y eso plantea un problema de traducción. Es verdad que las herramientas informáticas ayudan cada vez más, pero siempre es necesaria una revisión humana de lo que se traduce. Nuestra asociación con Euroactiv pretendía buscar complementariedad en este frente lingüístico. Ellos tienen una serie de portales en 12 lenguas. Nosotros predominantemente escribimos en español, en inglés, bueno, en árabe, pero no es relevante para el mercado nuestro, en portugués sí es relevante, en catalán, pero claro, alemán, polaco, italiano, pues son lenguas que nosotros dentro de EFE no manejamos o todavía no manejamos, ¿no? Entonces, la idea de esta alianza es intercambiar contenidos y localizar, o sea, la información europea no vale la misma noticia para 27 países. Cada país y cada audiencia tiene sus intereses, tiene sus preocupaciones, y una misma decisión que se haya tomado en Estrasburgo, en Luxemburgo, en una institución europea, tiene enfoques muy distintos según vaya a ser publicada en España, en Portugal o en Italia. Entonces, esa es otra característica de la información europea que dificulta la aparición de un actor de comunicación único, europeo, que satisfaga a todas las audiencias. Necesariamente, más que una agencia o un medio de comunicación, un periódico digital para todos los europeos, tiene que ser mediante agregación, tiene que ser una alianza, tiene que ser pues, expertos en la información europea que deciden reunirse, digo periodistas, para contar la actualidad a las distintas audiencias, compartiendo recursos, compartiendo
elementos. Y eso es lo que estamos haciendo con la gente de Euractiv. Y respecto a lo de la opinión, o sea, digamos claramente, nosotros en lo que son los despachos de agencia, el periodista de agencia no opina, no puede opinar, no puede opinar, no puede identificarse con la información ni puede de ninguna manera insertarse en lo que se está contando. Pero tenemos, sí, todas las agencias, tenemos formatos específicos para canalizar la opinión de otros. O incluso la opinión del periodista. Nosotros de siempre, esto no es de ahora, es de toda la vida, uno de los géneros periodísticos que cultivamos es el análisis, pero con un código muy estricto. O sea, el análisis de una agencia de noticias es el artículo que publica firmado el periodista de la agencia, experto en un determinado tema, recabando la opinión de otros expertos. Esa es la función del análisis. Dentro del hilo clásico. Al margen está lo que Catalina explicaba de los verticales, es decir, las páginas en abierto donde EFE, además de su producción periodística clásica, abre un espacio para la opinión de otros, es decir, pues no sé, de todo tipo. Hemos tenido profesores que nos proponen artículos y nosotros los publicamos con el disclaimer diciendo que la agencia no se hace responsable de las opiniones. El ejemplo de Brief, por ejemplo, que no sé si existe en español, en Euractiv. Sí. Tienes The Brief, que es una noticia que te lleva diario por la tarde, donde se analiza un poquito algún tema de actualidad. Sí. ¿Y es el caso, por ejemplo? Sí, en nuestro caso tenemos una sección en la página de tribunas, ¿no?, que lo llamamos ideas, y ahí contribuyen pues todo tipo de sí. Con el micro. Eurodiputados, el presidente Tajani, ¿quién más? Bueno, profesores, por ejemplo, universitarios de la Universidad Europea, también de la Complutense también. Es decir, que estamos abiertos, te lanzo la invitación si quieres, estamos abiertos a publicar, porque es eso, es una opinión, son ideas, dejando claro, como decía José Manuel, que es la opinión de esa persona y que le damos una ventana. Además siempre decimos esto, os ofrecemos una ventana para comunicar y expresar lo que opináis sobre Europa, pero eso no quiere decir que, pero eso solamente es en las páginas web y lo dejamos muy claro, por eso pone opinión. Para nosotros eso es fundamental. Yo quería retomar la idea que has propuesto de que podamos acceder desde todos los países de la UE, tengamos la opción esa de poder ver televisiones europeas. A mí me parece genial y debería potenciarse, ya no solamente para el aprendizaje de idiomas, porque ayuda y mucho, sino también porque es cuando ves una televisión estás viendo también una forma de pensar y una forma de vivir de cada país. Y eso es importante, no solamente una traducción, sino que puedas acceder a ver un programa de debate, por ejemplo, la televisión francesa, que conozco muy bien. Yo puedo ver la televisión francesa en mi casa, todos los programas, y esa tradición que hay del debate político en la televisión francesa es genial y se da en horarios de máxima audiencia, y eso es una riqueza impresionante, con lo cual es verdad que las audiencias ven lo que tú le ofreces, si es de calidad lo ven. Si tú en máxima audiencia pones un programa basura, pues es lo que tienes, pero si pones un programa de un buen debate, de político o cultural o lo que sea, también tienes muchas posibilidades de educar. Y voy a las noticias falsas. A mí es mi impresión, y esto es muy personal, la impresión que he tenido cuando publicó en abril la comisión las recomendaciones o un poco esas 4 líneas de las que hablábamos, tengo la sensación de que renuncia y nos lanza la pelota a nosotros, con lo cual está bien porque es nuestra función. Nosotros tenemos que identificar la información veraz, pero nos manda la pelota, digamos, a nuestro tejado de controlar un poco y poner freno a las noticias falsas. Yo me encantaría que fueran un poco más lejos, pero entiendo también que hay un problema también de libertad de expresión que es muy difícil
de legislar, porque podrían acusarles de que van a coartar la libertad de expresión. Estamos pendientes de que publiquen nuevas medidas, veremos a ver por dónde van. Es verdad que las noticias falsas, pues sí, es un gran problema al que nos enfrentamos todos, no solamente los periodistas, también todos los usuarios de las redes sociales, porque nos bombardean. Sí, yo solamente añadir una cosita en relación con esto. Bueno, primero sobre cómo se constituyó el grupo, creo que hubo una consulta pública. La comisión anunció que tenía intención de reunir este grupo porque se proponía estudiar el problema y se presentaron candidatos. Yo creo que fue la comisaria la que o dentro del colegio de comisarios analizaron las candidaturas y se constituyó el grupo que ha dejado ya de trabajar, me parece que ya ha dejado de trabajar. El tema de las noticias falsas no nos afecta tanto a nosotros, a los medios de comunicación, llamémoslos clásicos. Nosotros en la agencia, por ejemplo. En la agencia, por supuesto que nos podemos equivocar, pero tenemos nuestros sistemas de detección y filtros de calidad. Ningún periodista de la agencia EFE, ninguno, está autorizado a enviar sus informaciones directamente al abonado, a la audiencia. Ninguno. Tiene que enviar sus informaciones a una mesa de edición. Y esa mesa de edición es la que decide si esa es una buena información, si es incompleta, si hay que añadir, hay que quitar, a veces incluso a 2 o 3 mesas de edición. Por ejemplo, en nuestro despliegue internacional, pues un colaborador nuestro que tengamos, y es un caso real, en Zaire, ese colaborador envía a Nairobi su información, donde tenemos nuestra mesa regional para el África subsahariana. De Nairobi lo envía a Madrid. Y en Madrid, en la sede central, se decide si esa información es necesario corregirla, falta algo, es contradictoria con otra cosa que haya llegado desde otro sitio sobre el mismo tema. En fin, y esto no solamente en el texto, en la fotografía, en el vídeo, en todo. La clave de la batalla contra las noticias falsas son los agregadores. Es Google, son los grandes agregadores de noticias. Esos son los que tienen, y es Facebook, son las redes sociales. Estos medios se comportan como medios, o sea, tienen que comprender que se están comportando como medios de comunicación, con lo cual tienen que obedecer las reglas deontológicas de los medios de comunicación. Una manera, bueno, las instituciones europeas lo que han dicho es que de momento no van a legislar porque no quieren obligar, pero sí han sugerido algunas vías de solución o de remedio de lo que está pasando. Empezando por convencer a Google y a otros buscadores de que desarrollen sistemas para, ¿cómo decirlo?, para detectar, a lo mejor. No detectar, sino posicionar mejor las informaciones que lleguen de medios solventes. Es decir, que haya en su propio algoritmo un mecanismo que puntúe más a los intermediarios que son fiables. Y de hecho yo creo que Reuters había desarrollado también un sistema, una tecnología, es un programa informático para rastrear Twitter de forma que ante una determinada información se pueda saber qué cuentas prestigiosas, entre comillas, se han hecho eco de esa información. Si esa información ha sido retuiteada, seguida, likeada, dicen, ¿no? Likeada muchas veces por cuentas registradas como cuentas oficiales fiables, entonces esa es una información fiable. Entonces, por ahí se encaminan los próximos movimientos. Convencer del problema
a los buscadores, agregadores de noticias, por supuesto los medios de comunicación, estamos convencidos, es que nos va la vida en ello. Es que cada vez que cometemos un error, es que pagamos un precio muy alto de credibilidad. Y bueno, podría citar ejemplos, pero no lo voy a citar. Sí, sin duda. Creo que me estáis grabando. Estamos grabando y lo vamos a colgar como información y fuente fiable. Más preguntas, he visto por allí levantadas, una por aquí, otra por allá atrás. Si quieres, como estás más cerca de allí, arrancamos por allí y otra aquí. Venga, como las tres. Sí, rápidamente porque ya la comida premia. Entonces, muchísimas gracias por la ponencia, la verdad, porque la información es poder y más en los tiempos en los que corren. El hecho de que la prensa esté aquí es un paradigma, un ejemplo de que la información es relevante, los ciudadanos tenemos que estar informados, ese cuarto poder que facilita la accountability de las instituciones comunitarias es fundamental. Yo quería traer simplemente a colación dos cosas. Acércate del micro, por favor. Dos cosas solamente. El primero es una de las agencias más antiguas que a nivel europeo existen, que tratan temas comunitarios, que en la Rey Juan Carlos tenemos los archivos desde 1953 y que no se ha citado aquí. Me llama la atención porque en el libro de Méndez de Vigo, El rompecabezas, llama al boletín de la Jan Sugop, el boletín quotidien de la Agencia Europe, la Biblia de los europeístas. ¿Qué me diríais de ese medio, del cual mi tesis doctoral para la construcción de la política exterior de seguridad común y de la política común de seguridad y defensa está plagada de citas porque entrevista a personajes muy relevantes? Vosotros y vosotras entráis en contacto con los políticos, con los que están día a día haciendo la Unión Europea, los que están detrás tejiendo esa acción. Con lo cual, ¿qué diríais de ese medio que todavía sigue vivo después de la acción de Riccardi y de Manuel Cazzo? Y en segundo lugar, esto ya va en clave a 2019. Tenemos que llamar a la gente a participar. Nosotros desde el ámbito de la educación, yo me voy a encargar, ya me toca el timbre. Desde el ámbito de la educación, los docentes tenemos un papel especial de llamar a los jóvenes a votar, a que participen. Pero también a la hora de informar de las opciones políticas y en un momento en el que se puede desfragmentar la Unión, se puede retroceder en la construcción, ¿vais vosotros como agencia a hacer especiales hincapié en opciones outsider con potencial federalista, como por ejemplo VOLP? Yo soy un ejemplo de ese nuevo partido que está creciendo en toda Europa y que se va a presentar con las mismas siglas, con un programa encaminado a fortalecer la construcción europea y a llegar a ese objetivo federal. Evidentemente, primero es el paso europeo y luego son los pasos nacionales. Pero ¿vais a hacer énfasis en esos partidos más allá del típico Madrid, Barcelona, más allá del PP, PSOE, opciones que quieran ver con ojos europeos la construcción de Europa? Gracias. Muy bien. Pasamos. Tenemos otra pregunta aquí adelante y otra aquí adelante y otra aquí a la derecha. A la derecha de mi derecha, no. ¿Te presentas? Vale. Buenas, soy Andrés y estudié en la Universidad de Salamanca Derecho y Ciencias Políticas. Y mi pregunta, bueno, que también es un poco la reflexión que va planteada sobre lo que hablabais antes de catalogar los medios y tal, porque yo creo que eso también tendría sus peligros. Yo veo que ahora vivimos en una especie de Guerra Fría 2.0 y están surgiendo ahora muchos medios como Russia Today, tiene ahora mismo Hispan TV Irán, que yo lo que veo es que un poquito simplemente nos están copiando, se han dado cuenta del peso que tiene la opinión pública en la sociedad occidental. Y sí que es verdad que, a ver, que nosotros tenemos más medios, tenemos más experiencia y lo hacemos de una forma más sutil y ellos lo hacen de una forma mucho más grotesca. Russia Today te pone una noticia de política y debajo te pone otra noticia de se ha visto un ovni en Texas. Pero es que para mí es mucho más peligroso lo nuestro que lo de Russia Today, porque Russia Today, en nada que tengas un poquito de cultura, yo que sé, comparas un poco y te das cuenta. Es en nuestros medios cuando es mucho más difícil distinguir la manipulación. Yo soy muy crítico con los medios occidentales, sobre todo cuando se trata de conflictos internacionales, como son los de la guerra civil siria, y a lo mejor el papel o la credibilidad que se le da a medio como a los cascos blancos. Yo qué sé, cuando se acusa de ataques químicos al bando de Bashar al-Assad, cuando ya no desde un punto de vista moralista, hasta desde un punto de vista táctico, no le conviene, es una estupidez. ¿Qué necesidad tiene Bashar al-Assad de utilizar armas químicas cuando va ganando el conflicto y tiene armas convencionales que no tienen la misma repercusión internacional?
es que es estúpido. Y ver la credibilidad que se le da y cómo se repite en todos los medios occidentales, porque es que cuando no hay ningún medio ni prensa occidental allí, simplemente porque te han enviado un vídeo con una cámara casera, pues los denominados cascos blancos. Y es un poquito como eso, como que yo creo que al final la única solución es la educación, es la inteligencia de cada uno y saber leer distintos medios y en base a la experiencia y a los conocimientos y a la educación, pues cada uno se crea su verdad. La verdad objetiva para mí no es más que la suma de las distintas parcialidades subjetivas, porque una vez intentar catalogar y tal, ¿pero quién lo cataloga? Es que como siempre se sabe, quien parte y reparte se queda con la mejor parte, es como, ¿quién cataloga? Muy bien, se acepta como comentario. Y a lo mejor tenéis algo que añadir al respecto. Y una última cuestión por aquí, porque luego tendremos más tiempo en el debate esta tarde. Mi nombre es Jacob Clavel, de nuevo. Incidiendo un poco con la última parte de este comentario del compañero, me gustaría decir que sí, habéis hecho alusión, y creo que en esto no vamos a estar nunca de acuerdo, en el artículo 11 y en el artículo 13 de lo que se le llevó hace mes y medio al Parlamento Europeo sobre la ley del copyright o la ley de propiedad intelectual, que es a lo que habéis hecho alusión. Y en el artículo 13 en concreto habla de ese algoritmo convertible, que sería así como un juez antes de publicar algo, pues ya sería el juez taparía la información y ese algoritmo que ya por ejemplo utiliza Facebook, en algunos casos, pues ha llegado por ejemplo a tapar en un post de alguien, ¿no? El cuadro de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Porque en la libertad guiando al pueblo, pues a la mujer que aparece en el centro, pues se le ve un pecho. Y eso no puede salir, claro, evidentemente. O en YouTube, ¿no? En un fragmento de una película, no recuerdo cuál es, ¿no? Aparece la Marsellesa y tampoco, ¿no? Porque la Marsellesa, claro, es propiedad de alguien, ¿no? Y alguien lo está poniendo y no es propiedad de todo. Por eso a mí me gustaría hablar de la libertad de expresión, de un Internet libre, ¿no? Y sobre todo del acceso al conocimiento, de nuestro acceso al conocimiento de forma libre. Y que la responsabilidad y la interpretación recaiga en nosotros y no en un algoritmo. Es muy peligroso ese discurso de, bueno, no, tenemos un mecanismo de control y así sabemos, bueno, si esta información es falsa, no lo es, que sí, que en cierta medida podría tirar por ahí, ¿no? También el canon AEDE, ¿no? El artículo en concreto el 11, ¿no? Que habla de no poder enlazar. No poder enlazar implica el hecho de, no sé si estáis en este punto de acuerdo vosotros como agencia, y para el gran público el meme, ¿no? Que todo el mundo conoce aquí lo que es un meme, ¿no? Y que sale de mucha información, que a la vez ha salido de un comentario, que, en fin, eso es Internet. Es en vez de una economía colaborativa, una información colaborativa, ¿no? Yo colaboro con uno y con el otro y al final se crea una gran bola. Es verdad que se crea una gran bola, pero el conocimiento llega más rápido al resto de la gente, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber vuestra opinión, vuestra postura en esto que es tan polémico y que ha salido hace un mes y medio. Vimos como Wikipedia hace un mes y medio cerraba la página, ¿no? En protesta porque, claro, todo lo que sube Wikipedia lo ha subido alguien que a la vez, evidentemente, es información de un tercero. Pero es que es ciencia, es matemáticas, es historia. Como agencia me gustaría saber cuál es vuestra postura y ser, por favor, lo más políticamente incorrecto posible. Gracias. Bueno, pues a ver si podéis ser lo más impolíticamente correctos posibles y contestar en 3 minutos a estas preguntas de manera lo más directa posible. Bueno, vamos a ver. Por principio, yo creo que estamos a favor, todos los periodistas, de un Internet libre y, evidentemente, de la libertad de expresión, que es la base sin la cual nuestro trabajo y yo diría que una democracia no puede funcionar, ¿no? Cuando yo he mencionado lo del algoritmo, me estaba refiriendo a algo muy concreto y a la responsabilidad de los buscadores. Los buscadores tienen en sus sistemas internos de posicionar la información, si quisieran, podrían tener en cuenta el elemento de fiabilidad a la hora de subir o bajar determinadas búsquedas, ¿no? Yo vi el informe y vi los papeles que se prepararon, algunos de ellos previos para el informe de la comisión, y había bastantes sugerencias en ese sentido, de convencer
todavía no imponer, pero convencer a los buscadores de que asuman esa responsabilidad. Igual que, oye, un medio de comunicación, nosotros mismos, el día que publiquemos una información que dañe seriamente los intereses o la honorabilidad de alguien, nos pueden demandar, podemos ir a un pleito y podemos ir a la cárcel. O sea, y un buscador, ¿qué pasa? No, o sea, o Facebook no. Ahí hay una desproporción y un conflicto motivado, bueno, pues por la novedad, y la legislación está por detrás de lo que todas estas herramientas y estas compañías mastodónticas pues han por la vía de los hechos implantado, ¿no? Había una pregunta sobre la Agence Europe, completamente de acuerdo con el calificativo de que es la Biblia. De hecho, bueno, es que es una agencia visionaria que nació con la Comunidad Económica Europea, o sea, nació en el 57 o en el 56, antes incluso. Y sí, ellos han desempeñado una labor fantástica de periodistas con muy buenas fuentes dentro de las instituciones europeas. Yo puedo decir que cada vez que nosotros hemos tenido, por razones de austeridad, que recortar presupuesto en suscripciones, pues hemos recortado en Bruselas todo tipo de suscripciones, menos la Agence Europe, que tienen una información muy buena. Es verdad que tal vez se han quedado un poquito antiguos en su manera de distribuir. Internet para ellos también supuso una revolución de modelo, pero bueno, siguen siendo muy buenos periodistas que ahí están todavía escribiendo de las interioridades de la Unión, de todo lo que pasa en los gabinetes, en las diferentes direcciones generales, anticipando noticias, en fin, todos los días. La última palabra por parte de... Yo solamente 2 apuntes, me parece una idea fantástica, yo la apoyo 100%, hay que alfabetizar digitalmente. Es decir, ese camino está por hacer y habrá que hacerlo pues en las escuelas, igual que lo que hablábamos antes de una asignatura sobre la Unión Europea, sobre ciudadanía. Eso es un 100% estoy de acuerdo. El último, con respecto a la otra pregunta sobre el pluralismo, si vamos a informar sobre todos los grupos políticos, por supuesto, siempre, y eso es la ventaja que nos da no tener que ceñirnos a una página, es decir, es que podemos publicar lo que queramos y cuanto queramos, quiero decir, y por supuesto, luego ya es otra cosa que los medios de comunicación recojan, eso es lo que nosotros escribimos sobre todos los grupos políticos, pero el pluralismo llega hasta tal punto que, mira, esto es una anécdota, yo de los 8 años que estuve en París, 7 me dediqué a informar sobre ETA y me chupé todos los juicios habidos y por haber en el Palacio de Justicia. Entonces, dentro de ese pluralismo, hasta en las informaciones sobre ETA, habría siempre por lo menos 2 párrafos dedicados, entrecomillados, a lo que decía el jefe de ETA de turno que estaba siendo juzgado. Pluralismo hasta eso. Quiero decir, es eso, pluralismo, 100%. O sea, que tu grupo político, por supuesto, que tendrá también un espacio en nuestros hilos. Muy bien, pues con esta información y sobre todo ese llamamiento a utilizar fuentes fiables y al trabajo que se hace de las agencias tan fundamental, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día, en el que todos somos de alguna manera periodistas, gráficos, de comentario, pero que al final, en cierto modo, las fuentes, la información fiable es lo que debe contar en la creación de opinión. Damos un aplauso a nuestros